La Edad Moderna en los siglos XV y XVI. Bueno, pues comenzamos un nuevo tema y a continuación nos adentramos de lleno en la Edad Moderna. Bueno, pues este es un nuevo periodo histórico. Este periodo histórico es el comprendido entre los siglos XV y el siglo XVIII. Mirad, cuando nosotros vemos este periodo, parece ser que los historiadores no van a tener un acuerdo en sí para establecer el inicio. Muchos hablan que la fecha que toman de referencia el año 1453, que es cuando se toma Constantinopla por los turcos, y otros ponen de fecha el año 1492, el descubrimiento de América. Lo que sí está totalmente claro es que el final de esta Edad Moderna va a ser el año 1789, cuando se lleva a cabo la Revolución Francesa. Dentro de la Edad Moderna tenemos tres periodos. Uno de ellos es el siglo XVI, conocido como Renacimiento, el siglo XVII, conocido como Barroco, y el siglo XVIII como Ilustración y el Absolutismo. A cada uno de los siglos le corresponde un periodo. Los cambios que se producen en el siglo XV y XVI van a ser bastante potentes. Tan potentes van a ser que, por decirlo de alguna forma, cambian o sobre todo llevan a cabo un antes y un después con el periodo anterior. Se produjeron en Europa, pues una serie de transformaciones. En el panorama internacional, pues este cambio debido a una serie de acontecimientos significativos, como la desaparición del Imperio Bizantino, como ya hemos comentado con la toma de Constantinopla por los turcos, los descubrimientos geográficos, que va a ser uno de los más potentes, sobre todo los portugueses y los castellanos, tanto en África, América y Asia. Lo que hicieron fue ampliar también el conocimiento que se tenía del mundo y sobre todo el descubrimiento de ese nuevo continente que va a ser América. También la lucha por la hegemonía europea. Los monarcas de este momento van a tener tantísimo poder, sobre todo debido a estos descubrimientos, que todos quieren ser, por decirlo de alguna forma, los emperadores de toda la Europa occidental conocida. Enfréntase a los grandes estados, implantándose así la monarquía española en el siglo XVI. El sistema feudal, pues esto es súper significativo porque en este momento entra en crisis. Los reinos feudales van a ser sustituidos por el Estado moderno y las monarquías autoritarias. Cuidado, que esto lo veremos posteriormente, lo que son las monarquías autoritarias, donde el rey o el monarca va a ser el máximo exponente del poder. La economía feudal, centrada en la posesión de la tierra, dio paso al capitalismo comercial, basado en la obtención de grandes capitales. Capitales, a través sobre todo del comercio, impulsado por los nuevos descubrimientos que hemos encontrado ahora. La unidad religiosa del occidente europeo se rompe. ¿Debido a qué? A una serie de corrientes protestantes que aparecen ahora. Y también la cultura empieza a crecer debido sobre todo al humanismo, o centrar la cultura en la persona humana. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles fueron las causas de los nuevos descubrimientos. Para empezar vamos a tener las políticas. Tras finalizar la conquista de la península ibérica, los reinos cristianos peninsulares, deseaban proseguir su expansión por los nuevos territorios. Para los reyes que estaban afianzando su autoridad, las nuevas conquistas fueron una oportunidad de tener oro y plata para poder financiarse. La económica. La caída de Constantinopla por los turcos había cerrado al comercio europeo la vía tradicional, por lo tanto tenían que buscar nuevos caminos, sobre todo para ir hasta Asia. Para traerle a Europa era necesario buscar un nuevo camino. También se buscaba una nueva ruta marítima para traer de la India y de China los productos de lujo, como por ejemplo van a ser la sed de las piedras preciosas. Y también otros elementos como el oro de Sudán. Dentro de las causas científicas y técnicas, dentro de la científica en esta época, surgieron muchísimos libros que sostenían que la Tierra era redonda y de dimensiones más reducidas que las reales, como la geografía de Ptolomeo o la Imago Mundi del cardenal Pierre. Por otro lado tenemos las técnicas, la navegación por mar, va a progresar a niveles bastante considerables. Se generaliza el uso de la brújula y la mejora del astrolabio, que permitía orientarse en el mar por la noche tomando como referencia las estrellas. El avance en la cartografía siempre proporcionó nuevos mapas mundi y portulanos que detallaban la localización de los puertos y permitían a los barcos navegar sin tener la costa a la vista. Además, en el sur de Italia y de Portugal se construyeron nuevos barcos, como por ejemplo la carabela y la nao. Y si unimos brújula, astrolabio, carabela y nao, hacemos que en este periodo los máximos descubrimientos se lleven a cabo. Pasamos directamente a la parte más potente, que van a ser los descubrimientos en sí. Vamos con los primeros, que van a ser los descubrimientos, las exploraciones portuguesas. Desde mediados del siglo XV, el infante portugués Enrique el Navegante impulsó los viajes de exploración por las costas africanas. ¿El objetivo de Portugal cuál va a ser? Básicamente, como he dicho anteriormente, el oro de Sudán y también
comercial con la India, bordeando siempre las costas de África. Esta rivalidad con Castilla en esta zona, bueno, pues se soluciona con un tratado muy importante que va a ser el Tratado de Alcasovas en el año 1479. De esta forma, en el Portugal cedía a Castilla las Islas Canarias y ésta aceptaba que Portugal explorase la costa africana al sur del Cabo Bojador. En sucesivas exploraciones, bueno, pues los portugueses ocuparon la isla de Madeira, Azores y Cabo Verde. Pasaron el Cabo Bojador en el 1431 y llegaron al Golfo de Guinea en 1460. Mira, aquí tenemos esto señalado con este mapa, ¿vale? Vamos a ir repasándolo rápidamente. Nosotros tenemos dos grandes potencias que van a ser tanto Portugal como Castilla. Entonces, para solucionar esto, pues se lleva a cabo el Tratado de Alcasovas, en el cual las Islas Canarias pasan a Castilla. Y a cambio, Castilla permite a Portugal, bueno, pues navegar por bajo, o un poquito más abajo, del Cabo Bojador. Todo esto que supuso que posteriormente, en los años posteriores, los portugueses llevarán a cabo el ocupar ciertas islas, como por ejemplo la isla de Madeira, la de Azores, o también, por ejemplo, las islas de Cabo Verde. Todo esto que supuso pues, que ellos bajasen del Cabo Bojador, llegasen a la isla de Cabo Verde y posteriormente al Golfo de Guinea. Siempre la clave, Sudán y la India. Seguimos. Finalmente será... Bueno, no he presentado a Enrique Navegante y está aquí Vasco de Gama. Será Bartolomé Díaz el que cruza o dobla el Cabo de Buena Esperanza y Vasco de Gama el que llega a la India en el año 1498. En estas costas africanas y asiáticas, bueno, pues sí que es verdad que van a montar grandísimos imperios, fortalezas, nuevos puertos. Sí que es verdad que desde Portugal hasta la India, bueno, pues aquí tienen que tener pues unos puertos considerables para poder atracar, para poder recaudar una serie de víveres, para proseguir siempre el camino. Entonces nos quedamos con que será Vasco de Gama el que llega a la India justamente en esta zona de aquí en el año 1498 y con esto ya supuso un hito bastante importante dentro de este periodo de los descubrimientos. Pero claro, los portugueses estuvieron muy al quite, pero los castellanos no se van a quedar atrás. El descubrimiento de América se debió a Cristóbal Colón, que era un marino de origen genovés. A día de hoy se cree que es genovés, pero su nacimiento aún se tiene un poquito... como que no se sabe seguro. Creyendo que la Tierra era redonda, su objetivo era adentrarse en el Atlántico y llegar a la India navegando por el oeste. O sea, que si nosotros anteriormente hemos visto que aquí, por ejemplo, estaba España, en esta zona de aquí estaría África, bueno, aquí estaría Italia, disculpadme por el dibujo, ¿vale? Y aquí estaría la India, nosotros tenemos la península escandinava y además nosotros tenemos con que nuestro amigo Cristóbal Colón quería llegar a la India navegando por aquí, de forma que como la Tierra era redonda, fin, llegaba. Vale, su plan no estaba mal, pero claro, como que la cosa salió un poquito extraña. Presentó su proyecto, aquí tenemos a Cristóbal Colón, a Juan II de Portugal, y este lo rechazó. Entonces, pues va a ser cuando se lo ofrezca a los reyes católicos, en concreto a Isabel de Castilla, que lo aceptaron en las capitulaciones de Santa Fe en el año 1492. Colón zarpa con tres barcos, Santa María, La Pinta y La Niña, desde el puerto de Palos, en Huelva. Hizo escala en Canarias y el 12 de octubre del año 1492 llegó a la isla de Guananí, en las Bahamas, que bautizó como San Salvador. Antes de regresar, pues conoció a la isla de Cuba, de la Española, que a día de hoy sería la República Dominicana y Haití, y se interesó por sus posibles riquezas. Tras volver otras veces al Nuevo Mundo, muere en el año 1506, creyendo, cuidado con esto, haber llegado a la India, denominación que en ese momento se le daba a Insulindia, el sur y el sureste de Asia. Por eso los nuevos territorios recibieron esta denominación y sus habitantes fueron llamados indios. Pero cuidado, porque será, y esto lo subrayamos, Américo Vespucio el que realmente se dio cuenta que tras algunos viajes a la India, este era un nuevo continente siendo bautizado, pues en honor a su nombre, América. Bueno, pues seguimos con la etapa de los descubrimientos y claro, tenemos que tener en cuenta que en este periodo pues, empiezan las envidias y sobre todo los choques entre las dos grandes potencias que van a ser tanto Portugal como el reino de Castilla. El descubrimiento de nuevas tierras más allá del océano tuvo un impacto inmediato en toda Europa. Los reyes católicos recibieron del Papa la soberanía de las Indias para evitar los conflictos con Portugal. Delimitaron sus respectivas áreas de influencia en el Tratado de Tordesillas en el año 1494. Este
trazaba un meridiano a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. O sea, si tenemos la isla de Cabo Verde, nos trazaba un meridiano que más o menos sería esta línea, hacia aquí, ¿ok? Las tierras situadas al oeste de esta línea serán para Castilla, o sea que lo que aparece en rojo, ¿vale? Sería para Castilla, o sea, todo esto de aquí sería para Castilla, y en cambio la situada al este, o sea, esto de aquí, para Portugal. Como consecuencia, bueno, pues Portugal se establece en Brasil en el año 1500. En el siglo XVI, los sucesores de los reyes católicos concedieron licencia para descubrir a otros marinos que exploraron las costas americanas, todas estas de aquí. Así, en el año 1513, Vasco Núñez de Balboa cruza el istmo de Panamá, o sea, Vasco Núñez de Balboa cruza por aquí y descubre el Mar del Sur, que en este caso sería esta zona, llamado posteriormente Océano Pacífico, y entre 1519 y 1522 Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo, muy importante, demostrando así que la Tierra era totalmente redonda. Bueno, pues vamos con este epígrafe número 4, que es la creación del Estado moderno. La monarquía autoritaria. Durante la Edad Moderna, las monarquías feudales europeas se transformaron en monarquías autoritarias. Autoritarias, viene la palabra, autoridad. El rey reforzó su poder al imponerse sobre la nobleza. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en las monarquías feudales no se nos puede olvidar que el rey era uno más entre sus iguales. El rey tenía un territorio, el cual dividía en señoríos para nobles y eclesiásticos. ¿Para qué? Por si en algún momento tenía algún problema o alguna guerra o alguien le atacaba, que estos nobles y eclesiásticos pudiesen defender el territorio del propio rey. Y también limitó la autonomía de los municipios. Esta nueva forma de organización del Estado recibe el nombre de Estado moderno, ¿vale? En Europa, la monarquía autoritaria se afianzó en Francia, Inglaterra y en los reinos de la península ibérica. Cuidado, porque tanto en Alemania como en Italia, esta zona sería Alemania, esta zona sería Italia, no consiguieron crear un Estado unificado. Como podéis ver, tanto Italia como Alemania va a ser una amalgama de reinos, estaban formadas pues por una serie de reinos, y no será posteriormente, hasta época contemporánea, hasta el año 1800, alrededor del año 1870, cuando estos dos grandes imperios se constituyan como países a día de hoy como los conocemos. Bien, para llevar a cabo esta creación del Estado moderno van a contar con una serie de instrumentos. Uno de ellos, la unificación territorial. Unificaron el territorio de sus estados, unificaron el territorio, y en algunos casos lo que van a hacer va a ser ampliarlo a través de guerras o alianzas matrimoniales. Y la alianza matrimonial va a ser uno de los elementos más característicos de este periodo. El control de los poderes del Estado se impusieron sobre la alta nobleza. Limitaron la autonomía de los municipios, interviniendo en el nombramiento de los cargos, y convocaron cortes lo menos posible. Seguimos, la mejora de la administración. Pues para conseguirla, fijaron la corte en una ciudad que se convirtió pues, en la capital de ese estado. Crean una burocracia con funcionarios profesionales, que los cuales ejecutaban órdenes, y establecieron impuestos ordinarios que le proporcionaban, muy importante, ingresos. Esos impuestos ordinarios generaban ingresos sin tener que convocar las cortes que hemos dicho. Crearon un ejército permanente que sustituyeron a las mesnadas o las tropas feudales, que solo se reunían en tiempos de guerra. La organización de las relaciones internacionales, y para esto surge un papel que es súper importante, que van a ser los embajadores. Establecieron relaciones diplomáticas con otros países. Esta diplomacia estaba constituida pues, por embajadores permanentes encargados de defender los intereses de la monarquía y resolver, cuidado con esto, pacíficamente los conflictos. Y por embajadores que también eran temporales, enviados para concretar alianzas o tratados. Bueno, pues continuamos con el epígrafe número 5 y vamos a ver todas las transformaciones económicas y cambios sociales que también se producen en estos siglos. Bueno, pues el crecimiento demográfico que se va a dar en estos siglos pues va a ser súper potente, favorecido pues por una serie de avances, como por ejemplo van a ser la mejora de las cosechas. También en esta misma época empiezan a mejorar un poquito las condiciones higiénicas, por lo tanto la desaparición de la peste también ayudó, y una relativa paz entre diferentes monarquías. Más un cambio muy lento, ya que la tasa de mortalidad seguía siendo muy alta, pues causada por enfermedades infecciosas, el atraso en la medicina y la falta de higiene. Pero sí que es verdad que este cambio o este crecimiento demográfico se ha favorecido pues sobre todo pues, por la demanda de productos agrícolas artesanales, lo cual llevó a cabo y estimuló el propio comercio.
El progreso de la economía, bueno, pues dentro de las actividades agrarias, pues continuaron siendo bastante mayoritarias. En el siglo XVI se vieron favorecidas pues, por las buenas cosechas y la roturación de nuevas tierras, sobre todo, de lo que hemos visto en temas anteriores, llevado a cabo pues, por la repoblación que se da en ciertas zonas de los reinos, del propio país en sí. La artesanía pues, evitó el control de los gremios, desarrollando el sistema de trabajo a domicilio, el Domestic System. En él, el empresario proporcionaba al campesinado las materias primas y las herramientas necesarias para poder elaborar el producto. El comercio, bueno, pues gracias a los descubrimientos geográficos, creció bastante. Diversificó su ruta e incorporó nuevos productos procedentes de América: tabaco, maderas, café. Además, la importancia del comercio atlántico favoreció a los puertos de Lisboa, Sevilla y el Mar del Norte frente al comercio mediterráneo centrado en los puertos italianos. El sistema económico capitalista, bueno, pues comenzó también a desarrollarse. En su inicio fue un capitalismo comercial, es decir, basado en la acumulación de capitales procedentes del comercio. Ahora aparecieron los primeros bancos, esto es muy importante. Oficiales o algunos privados, como por ejemplo el de la familia de Medici. Aumentó la circulación de la moneda, se simplificaron las operaciones mercantiles y bancarias, como con cheques, letras de cambio, contabilidad, y se fundaron las primeras sociedades comerciales. Dentro de las transformaciones sociales, bueno, pues vamos a ver que más o menos el esquema o la típica pirámide que siempre más o menos solemos usar, no cambió mucho con lo que hemos visto anteriormente. La sociedad estamental, bueno, pues pervivió, aunque el desarrollo económico de la época la hizo algo más compleja. Así, tanto la nobleza como el clero aceptaron el aumento del poder del rey, pero continuaron siendo los estamentos privilegiados y mantuvieron casi intactos su poder económico y los privilegios: no trabajar, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. La burguesía, continuamos, bueno, pues se enriqueció con el comercio transoceánico, los negocios y la propia banca, imponiéndose sobre los demás grupos urbanos formados por pequeños artesanos, comerciantes y asalariados. Dentro del estamento no privilegiado eran los que mandaban. Luego el campesinado, bueno, pues continuó formando, como podéis ver aquí, la mayoría del estamento no privilegiado. Sus condiciones de vida mejoraron, pues se libró de la servidumbre y trabajó en sus propias tierras o bien como asalariado de los señores. En la Europa oriental, pues en cambio se acentuó su sujeción a la tierra, como vimos anteriormente en épocas pasadas. Bueno, pues continuamos, y en este periodo se produce uno de los cambios y los conflictos más importantes, y sobre todo que va a tener que ver con la Iglesia Católica. En el siglo XVI se inició y se extendió por Europa la Reforma Protestante. Con ella se rompía la unidad religiosa de Europa Occidental en torno a la Iglesia Católica, pero será esta misma la que, como reacción, bueno, pues inicia un proceso de renovación espiritual conocido con el nombre de Contrarreforma. Vamos a ver en qué consistió o qué fue lo que pasó. Las causas de la reforma. El primero de ellos va a ser el desprestigio del papado y del clero. ¿Por qué? La Iglesia Católica era muy poderosa en Europa. Sin embargo, en opinión de muchísima gente, era algo constatable, los papas se ocupaban sobre todo de sus intereses terrenales, ¿vale? Más que lo espiritual del resto de la gente. Los obispos vivían de forma pues bastante lujosa y no residían en su diócesis, o sea, en el lugar que tenían asignado. El bajo clero carecía de preparación, no predicaba, no daba ejemplo de moralidad, y muchas órdenes religiosas pues no seguían las reglas, claro, algo que el resto de la sociedad pues veía a diario. También se produjo una serie de abusos. Entre ellos tenemos tres conceptos. Uno de ellos, el nepotismo. ¿Qué era el nepotismo? El favoritismo del alto clero por sus familiares para ocupar los cargos eclesiásticos, o sea, un enchufismo en toda regla. Evidentemente, estas personas del alto clero, de la alta sociedad, tenían un acceso y una mayor importancia y relevancia social, por lo tanto, esos puestos eran para ellos. El siguiente era el nicolaísmo o el amancebamiento de muchos clérigos, o sea que muchos de ellos van a tener una vida como cualquier otro hijo de vecino, como cualquier otro laico, con hijos, esposas, etcétera, etcétera, cuando directamente no podían. Y otro de ellos va a ser ¿cuál? Pues la simonía o la venta de cargos eclesiásticos. Papas, obispos y cardenales pues vendían también algo que va a ser la clave de esta reforma protestante, el perdón de los pecados a través de un documento que va a ser la venta de la indulgencia. Esto va a ser totalmente clave. Mucho de este dinero recaudado se utiliza para la construcción del Vaticano y lo que supuso el punto de inflexión en este cambio. Y serán estas indulgencias que hemos visto anteriormente las que lleva a cabo la explosión más potente dentro del estamento eclesiástico. Reformas y reformadores. Vamos a encontrar tres movimientos, ¿vale? Uno de ellos va a ser la reforma luterana, la reforma calvinista y la reforma anglicana. Vamos con la reforma luterana.
Esta se inicia en Alemania, donde un monje agustino, que va a ser Martín Lutero, rechazó la venta de indulgencias ordenada por el Papa León X, porque esas indulgencias, ¿dónde iban? Pues básicamente se utilizaron para pagar la obra la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. En 1517 expuso las 95 tesis, aquí lo tenemos, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, contra ella y contra ciertos aspectos de la doctrina católica. El Papa, al enterarse, pues condenó y excomulgó a Lutero en el año 1521. La doctrina luterana se basa en la justificación por la fe y la libre interpretación de la Biblia. O sea que la fe va a ser la clave de todo y la libre interpretación de la Biblia. Tú ya, al leerla, pues la interpretas como tú creas conveniente. Además, Lutero rechazó la infalibilidad del Papa y aceptó dos únicos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Suprimió el culto a la Virgen y a los santos. La doctrina se difundió rápidamente por algunos estados alemanes y también por el centro y por el norte de Europa. La siguiente reforma que veremos será la reforma calvinista. Fue predicada por Juan Calvino desde 1536 en Ginebra, en Suiza. Se centra en la creencia de la predestinación, según la cual las personas están destinadas por Dios a salvarse o a condenarse, pero claro, sin tener en cuenta sus acciones. Su doctrina va a tener un gran éxito entre la burguesía de los Países Bajos, Suiza, Escocia, Francia e Inglaterra. En estos dos últimos países, los calvinistas fueron llamados hugonotes en Francia y puritanos en Inglaterra. Vamos con la tercera, que es la reforma anglicana. Mirad, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En aquella época sí que es verdad que la religión católica, pues va a tener muchísimo peso y era algo que tú no controlabas. Tú no vas a controlar lo que pasa en el más allá una vez que tú mueres. Por lo tanto, todas y cada una de estas reformas van a tener en cada uno de sus países una situación bastante potente y todas repercutieron, en este caso, en Inglaterra. Pero cuidado, porque esta de aquí va a ser diferente. Tiene de protagonista a Enrique VIII y su esposa y la que quería ser o la que será su siguiente esposa. La reforma anglicana surge en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII rechazó la obediencia al Papa, ya que éste se negó a concederle el divorcio de su esposa Catalina de Aragón. Se negó, muy importante ese elemento, a concederle el divorcio de Catalina de Aragón para casarse con la que era en ese momento su amante, Ana Bolena. Pero cuidado, ¿por qué el Papa se niega a concederle el divorcio? Pues porque Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos y evidentemente los reyes católicos difundieron muchísimo la religión católica, evidentemente, por decirlo de alguna forma, llevaron la religión cristiana católica a la América y eran unos pesos muy pesados en ese momento en el panorama europeo de estos siglos. Después, en el año 1534, pues ¿qué va a hacer? Pues como el Papa se negaba a concederle el divorcio, pues se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, creando así una nueva doctrina que será conocida como el anglicanismo. Esta doctrina fue muy similar a la católica, aunque posteriormente introduce una serie de cambios. Él va a ser la principal cabeza de esa doctrina y se permitió a sí mismo divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Estos cambios en la religión, pues evidentemente van a tener una serie de consecuencias. Aquí tenemos una de ellas que va a ser la contrarreforma católica. Para frenar la expansión de la reforma protestante, la Iglesia Católica emprendió una propia reforma, conocida con el nombre de contrarreforma. Sus principales instrumentos van a ser los siguientes. Uno de ellos va a ser el Concilio de Trento, que se convocó por el Papa Paulo III y definió la doctrina católica y la difundió mediante catecismo. Lo que se intentó sobre todo, ¿qué va a ser? Pues mejorar lo maltrecha que estaba de las críticas que había recibido en siglos anteriores. La buena obra, los catecismos que van a ser la buena obra, solo la Iglesia puede interpretar la Biblia, el Papa es infalible, los sacramentos van a ser 7 y los santos y la Virgen reciben culto. También se van a dictar normas muy importantes para el clero, como por ejemplo la obligación de residir en la diócesis e impulsó la creación también de seminarios. ¿Para qué? Pues para formar a los sacerdotes. También se crea la Compañía de Jesús, que se va a fundar por Ignacio de Loyola en el año 1540 y sus miembros hacían un voto especial de obediencia al Papa
y tenían una amplia formación teológica y se dedicaron también a la predicación y también a la educación. Con esto lo que se intentaba, bueno, pues sobre todo va a ser paliar todo lo que, o a todo y cada uno de los, que te digo yo, grandes impulsores de esta reforma protestante. Tenemos aquí Lutero, aquí estaría Calvino, aquí también vamos a encontrar los calvinistas o puritanos, pero aquí en Inglaterra los que más están son el anglicanismo a la cabeza con Enrique VIII. O sea, por decirlo de alguna forma, la propia Iglesia o el propio Vaticano tiene que llevar a cabo esta contrarreforma a través del propio Concilio de Trento, el cual, como hemos dicho anteriormente, pues se lleva a cabo a mediados del siglo XVI, y claro, todas las obras de arte que se crean en este momento, pues lo que van a intentar va a ser ensalzar pues todo el culto a la Virgen, a los santos, para que la gente vuelva otra vez pues a creer ¿en quién? Pues básicamente en la doctrina católica. Aquí tenéis un poquito en rosa todos los territorios donde se situarían los católicos, donde tendríamos a los luteranos, que es un territorio muy potente. En amarillo los hugonotes, ¿vale? También conocidos como los calvinistas, también a los anglicanos, los puritanos, etcétera, etcétera. O sea, las diferentes ramas, como podéis observar, aunque el catolicismo es muy potente, pero las otras también se difundieron de forma muy rápida y fue una amenaza muy potente para la Iglesia Católica o el Vaticano en sí. En este periodo, bueno, pues sí que es verdad que se produce un cambio muy potente con los siglos anteriores, sobre todo desde el punto de vista de la cultura. Nos vamos a encontrar con que ya Dios no es el elemento central en torno al cual rige todo, sino que ahora va a ser el ser humano el que se convierte en el centro pues, del arte y de la cultura. El humanismo, que este movimiento surge en Italia en el siglo XV y fue un movimiento intelectual que rompe la mentalidad o con la mentalidad de la época medieval. Sus rasgos básicos fueron dos. Se tomó como modelo siempre la antigüedad clásica. Tanto las obras científicas y artísticas de griegos y romanos se estudiaron ahora. El ser humano, lo que he dicho anteriormente, va a ser el centro del mundo. Si en la época medieval era Dios el centro de todo, ahora los intelectuales disponen al hombre de la razón, o sea, el antropocentrismo como la clave de todo. También defienden pues, algunos valores del mundo clásico, como el éxito, la fama, el prestigio y el poder. Bueno, pues rápidamente vamos a ver cuáles van a ser las principales corrientes humanísticas que van a surgir en este momento. Aquí tenemos la representación de Maquiavelo, que por decirlo de alguna forma, Nicolás Maquiavelo, la obra del Príncipe va a ser súper significativa, ya no solo por lo que supuso en este periodo, sino que también va a ser una obra de referencia para algunos de los grandes emperadores de este momento y de épocas venideras. Todas las corrientes, bueno, pues se van a nutrir del humanismo y desarrollan su historia en base a él. Se pueden distinguir varias. Dentro de la literaria y la filosófica se dedicó a traducir y comentar escritos clásicos originales. Destacaron Pico de la Mirandola y Nicolás Maquiavelo con la obra del Príncipe. Dentro de la religiosa destacamos tanto Erasmo de Róterdam como Tomás Moro. Mezcla la teoría de los pensadores antiguos también con el mensaje del Evangelio. Eran bastante abiertos para este periodo. Y dentro de la científica, bueno, pues tenemos una gran figura que va a ser Nicolás Copérnico, que va a formular la teoría heliocéntrica. Y claro, sí que es verdad que esta teoría, pues la teoría heliocéntrica en este momento, pues supuso un avance bastante potente. Según esta teoría, se decía que nos encontramos con que el Sol es el que está situado en el... Como aquí en amarillo. El Sol es el que está situado en el centro del universo, y tanto la Tierra como el resto de planetas van a ser los que giran en torno a este. Un poco también lo que hacía era eliminar esa teoría de Ptolomeo, que afirmaba pues que la Tierra era el centro del universo, o esa teoría geocentrista que se había descubierto antes. Luego la redacción del humanismo va a ser súper importante con la llegada de la imprenta creada por Gutenberg en el año 1448. Va a contribuir muchísimo en ese momento que esa idea humanista pues se empieza a difundir por los siglos XV y XVI por Europa. A ello contribuyeron por los viajes realizados por los humanistas, también el intercambio intelectual y la fundación de la academia, ¿vale? La difusión de la cultura clásica, y la clave de todo esto, la base, va a estar en la imprenta, que era la encargada de difundir todo ese humanismo y toda esa cultura en estos siglos. Bueno, pues asociado a este movimiento o a estos siglos aparece el Renacimiento. Concretamente nos vamos a centrar en el Renacimiento italiano y veremos cómo evoluciona en el resto de reinos de países. El Renacimiento fue el estilo artístico que surge en Italia en el siglo XV
que sería el 480. No se nos puede olvidar que el siglo XV es el año 1400, 400, y se extendió por el resto de Europa en el siglo XVI, 500, y no se nos puede olvidar que el siglo XVI es el año 1500, por eso recibe ese nombre, 400 y 500. Bien, características principales. La principal de todas, modelo de la antigüedad clásica. Aquí lo podemos ver. Esto es una iglesia que sigue los modelos de la antigua basílica romana, tanto los materiales como en forma griega y romana. Se recuperó el antropocentrismo, o sea que todo estaba relacionado a la figura de la persona. Todo era a escala humana. El ser humano va a ser protagonista de la escultura y de las pinturas. Y lo veremos a continuación. Aquí tenemos el hombre vitruviano de Da Vinci. El arte se inspiró siempre en la naturaleza, recurriendo siempre a algunos métodos matemáticos, el punto de fuga, también las proporciones, módulos para calcular las proporciones o la perspectiva lineal. Y muy importante, van a ser que los artistas en esta época tienen una consideración social muy alta. Y a partir de aquí, asociado a ellos, aparecen los mecenas. ¿Quién van a ser los mecenas? Pues los mecenas son aquellas personas que se encargan de patrocinar o de hacerse obras para sí mismos, obras de arte para sí mismos, de los mayores y principales artistas del momento. Entre ellos tenemos familias importantes como por ejemplo van a ser los Medici en Florencia o los papas en Roma. Nos centramos directamente en la arquitectura y aquí tenemos, bueno, pues 4 edificios que vamos viendo. Comenzamos con las características. Sí que los modelos clásicos, órdenes griegos y romanos, ya lo hemos dicho. La piedra como material principal, igual que el ladrillo era muy usado en el gótico mudéjar, aquí la piedra. Arcos semicirculares, como podemos ver en estos edificios, en este vano de entrada y en estas ventanas de aquí, y las cubiertas planas o abovedadas. Los edificios principales que nos encontramos que van a hacerse en este periodo van a ser las iglesias. Muchas de ellas van a tener nuestra típica y característica planta de cruz latina o centralizada, o sea que van a tener un centro, redondas, poligonales, y también los palacios, ¿vale? Con varios pisos horizontales donde destaca en el piso inferior el almohadillado. Cuidado, porque en este momento ya vieron que los castillos eran muy grandes, muy potentes, pero muy incómodos para vivir. Era muy frío y como en esta época resurgen las ciudades, y entre ellas la ciudad de Florencia va a ser el centro de todo, pues en esta época todas y cada una de las familias más importantes se van a vivir a las ciudades. ¿Y esto qué supuso? Pues acomodar su residencia a la modernidad de la ciudad. Las puertas y las ventanas van a estar rematadas con frontones, que son estos elementos de aquí, y sobre todo con potentes cornisas o cornisones. Eran como la corona del castillo lo que remataba. En el siglo XV, en Florencia, la cuna del nuevo estilo, va a ser Florencia en el siglo XV, y en esta ciudad destaca la figura de Filippo Brunelleschi, que realiza la cúpula de la Catedral de Florencia, que la tenemos aquí representada, ¿vale? Aquí tenéis lo que es la cúpula, va a ser una cúpula poligonal donde hay una serie de elementos, unos nervios, y todo eso aparece rematado en este elemento que va a ser una pequeña linterna. Esa cúpula, para darle mucha más altura, tenía también un tambor poligonal. El tambor poligonal es este elemento de aquí recto. Posteriormente se le establece o se le pone este elemento de transición y ya va la cúpula, la más alta del momento. Después creó los modelos de iglesia y palacios renacentistas, como por ejemplo va a ser el Palacio Pitti, que es el que tenéis aquí abajo. Luego otro personaje, otro de los artistas también muy importante, va a ser Leon Battista Alberti, autor de la fachada de Santa Maria Novella, que es este de aquí, o del Palacio Rucellai. Aquí lo vemos, es un palacio con 3 pisos horizontales, bajo y 2 más, rematado por un grandísimo cornisón, con ventanas semicirculares, y aquí vemos, muy importante en ambos dos, cómo el piso bajo va a tener un almohadillado. El almohadillado, por decirlo de alguna forma, va a ser una especie de bloques. Sería como en la parte inferior hay unos bloques súper potentes, ¿vale? Además que tiene un montonazo de textura, lo veremos posteriormente. Y conforme van avanzando los pisos, ese almohadillado va siendo cada vez más leve y siempre rematado por grandísimas cornisas. En el siglo XVI, bueno, pues ya se depura totalmente la técnica y es el avance de lo que hemos visto anteriormente. Aquí lo tenemos en esta cúpula, por ejemplo. Los papas impulsan un gran número de construcciones, por eso el centro de la arquitectura pasa de Florencia a Roma. Destacan San Pietro in Montorio y la Basílica de San Pedro del Vaticano, diseñada por Bramante y continuada por algunos arquitectos, como por ejemplo va a ser Miguel Ángel. Esta obra de San Pietro in Montorio, bueno, pues va a ser una de las más características, sobre todo de Bramante, y cuidado, porque va a ser encargada por los Reyes Católicos. Ellos en España hacen edificios, bueno, pues en esa época en estilo plateresco, un gótico todavía
ya muy tardío, pero en Italia lo hacían a la moda italiana. Está hecha en la iglesia de San Pedro in Montorio, donde se cree que parece ser estuvo crucificado el apóstol San Pedro, y se crea este templete, bueno, pues lleno, puesto por una gran cantidad de fórmulas clásicas. Entonces ya vemos 2 cilindros, este elemento en azul, este otro cilindro en color rojo, que es lo que crea una balaustrada, ¿vale? Y luego rematado por esta cúpula, aquí lo podemos ver al interior, o sea, esto no deja de ser, y en la planta aquí vemos los diferentes círculos que lo crean y la forma. Este sería el patio donde está ubicado, un entorno muy pequeño donde se levanta este templete. Vemos una parte interior, donde estaría situado, pues, por decirlo de alguna forma, diferentes hornacinas con las figuras principales, y luego la parte de arriba esta especie de balaustrada, y la cúpula y una linterna en la parte superior. Posteriormente, la cúpula de San Pedro del Vaticano, pues hemos visto anteriormente, sigue muchísimo el modelo de la cúpula que hace Brunelleschi para el Duomo de Florencia, con un tambor, y luego posteriormente los diferentes nervios rematados con una linterna, pero sí que es cierto que esta basílica que diseña Bramante será Miguel Ángel, que ya remate con esta grandísima cúpula, que es el culmen de la arquitectura del momento. Dentro de San Pietro, in Montorio, se me olvidó comentar que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, aparece aquí esta especie de tambor que lo que hace es darle mucho más altura. Encima ponen la cúpula, pero no deja de seguir o de mantener o de parecerse mucho a todos esos modelos griegos y romanos que hemos visto en épocas pasadas, y que en Roma pues seguían aflorando desde ese momento. Al igual que la arquitectura, pues tanto la escultura como la pintura pues van a ser bastante sobresalientes en este momento. Tanto la escultura como pintura se van a interesar pues por el cuerpo humano, sobre todo el desnudo de influencia clásica, la belleza, casi siempre ideal y perfecta, y las composiciones muy equilibradas, muy serenas. Los temas elegidos pues van a ser religiosos, mitológicos y también los retratos. Dentro de la escultura del siglo XV pues destaca Ghiberti, que hace las puertas del paraíso para el baptisterio de la Catedral de Florencia. Van a ser una serie de puertas hechas en bronce, donde bueno, pues se narran escenas bíblicas como una serie de figuras situadas siempre alrededor santo y demás. Donatello, vamos a encontrar que hace una serie de figuras, como por ejemplo lo tenemos aquí, la escultura tanto del David como el de San Jorge. Vamos a ver que el tema del David va a ser muy utilizado, una espada, aparece así con un sombrero, y la cabeza de Goliat en los pies. Al igual también, bueno, pues también hace otras esculturas, como por ejemplo va a ser la de San Jorge, un santo que aparece o que en este periodo, en el periodo medieval, va a tener un tirón bastante importante, y también el condottiero Catamelata. Esta escultura situada en Venecia, bueno, pues no deja de ser el primer retrato o la primera escultura ecuestre que se va a hacer desde época romana, por eso también fue muy significativa. Dentro de los pintores del XV, lo veremos en la siguiente diapositiva, tenemos Masaccio, que destaca pues, el uso de la perspectiva en obras como la Trinidad y el Pago del Tributo, o Botticelli, sobre todo en obras mitológicas y llenas de movimiento, pero las vemos ahora. Bien, aquí lo tenemos, pues tenemos esta figura de aquí, que va a ser la de Masaccio y la de Botticelli. En la de Masaccio, bueno, por lo que más destaca, pues no deja de ser esta Trinidad, donde aparece tanto Cristo, Dios al fondo, y lo más importante de todo, junto con San Juan y la Virgen, y los mecenas que encargan la obra arrodillados en esta especie como de fondo, en esta galería muy romana, muy del momento, con esta bóveda de casetones. Los casetones son cada uno de estos cuadrados, con 2 columnas adosadas, en una especie como de frontal con pilastras, con capitel corintio y algunas volutas, puede que sea algún compuesto, ¿vale? Y aquí está el pago del tributo, una especie como de 3 escenas cuando, bueno, pues tienen que entrar en Cafarnaúm. Pues entonces Cristo le dice a Pedro que se acerque, ¿vale? Y en la orilla hay un pez, de este pez aparece o sale una moneda, y será posteriormente esa moneda con la que paguen el tributo para poder acceder a esta ciudad. En la otra parte, las otras imágenes que tenemos aquí, bueno, pues van a ser la de Botticelli, el nacimiento de Venus, que es súper conocido, cuando nace Venus y acude una ninfa para taparla, o también la primavera, donde más o menos los personajes van a ser muy parecidos, y siempre estos desnudos estaban asociados a obras mitológicas porque era la única excusa que se ponía entre comillas para poder realizarlo, llevar a cabo un desnudo. Aquí aparecen las 3 gracias, o sea que son obras muy relacionadas con la mitología,
y que en esta época, bueno, pues la mitología se recupera de época romana y tiene un apogeo bastante importante. Aquí vemos dos céfiros que están soplando al nacimiento de la propia Venus, que nace en una concha, como podemos observar. Bien, dentro del Renacimiento italiano, dentro de la escultura y la pintura, ya del Cinquecento, el escultor por preferencia va a ser Miguel Ángel. Una de sus primeras obras que realiza va a ser esta aquí, en La Piedad, que la hace con prácticamente 18 años, una virgen niña que sostiene a Cristo, y posteriormente vamos viendo cómo va avanzando. Aparece la figura de David entre 1501 y 1504, una figura donde David aparece quieto, pensando, es muy parecido al David de Donatello pero con cambio, observando a su rival con la honda y la piedra para lanzársela. Aquí tenemos a Moisés dentro de la tumba del Papa Julio II, que le dio, bueno, pues por decirlo de alguna forma, muchos quebraderos de cabeza y al final el proyecto que hizo no era el que se esperaba. O bien la tumba de los Medici, tanto de Giuliano como de Lorenzo de Medici, donde aparece una serie de representaciones alegóricas en la parte de abajo y aquí los dos personajes en la parte central. Dentro de la pintura, bueno, pues también otro de los personajes muy importantes va a ser Leonardo da Vinci, que lo tenemos aquí representado. Lo más característico de su obra, bueno, pues va a ser el esfumato. El esfumato es esta especie de nieblina que surge en la parte de abajo donde los contornos están muy difuminados, por eso se llama esfumato. Dentro de la obra más característica está la Santa Cena. La Santa Cena, bueno, lo más importante de la obra es que básicamente nosotros podemos dividirla en quintos, ¿vale? Y si nos fijamos bien y dividimos la obra, esperad, porque esta de aquí, vamos a hacerlo mejor, cada uno de los personajes, ¿vale? Va a ocupar cada tres, ocupa un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, cada tres personajes. Cuando Cristo ocupa el quinto central, ¿vale? Y cuidado porque aparece solo una figura enmarcado por esta ventana de aquí, a lo que también ayuda la perspectiva de la obra, que todos los puntos confluyen en la cara de Cristo en esta zona de aquí. Sí que es verdad que está bastante estropeada porque era un fresco, utilizó pintura al óleo, también se dice que temple, y todo eso al final la pared lo empezó a despedir. La Gioconda o la Mona Lisa es otra de sus obras cúlmines, muy conocida por todos, robada infinidad de veces, pero cuidado, porque hay otra que no se conoce tanto, que es esta de aquí, que es la Mona Lisa del Prado. La Mona Lisa o Lisa Gerardini es la mujer del Giocondo, que es un mercader muy famoso del momento, por eso se le conoce el nombre como la Gioconda. Mona significa señora, Lisa, Mona Lisa, la señora Lisa. Lo que hemos dicho, que esta obra de aquí del Prado fue hecha por un discípulo de Da Vinci, pintado, o que la pintaba casi a la par, que el maestro estaba pintando esta obra. Y eso se supo cuando se levantó un repinte negro que había aquí situado en el fondo y descubrieron que los fondos pues son muy parecidos. Otra de las obras muy características va a ser esta de aquí, la Virgen de la Roca. Esta sobre todo, bueno, pues el elemento principal de todo va a ser esta especie como de esquema piramidal que tiene, que luego se vuelve a repetir otra vez aquí, con unos fondos bastante potentes, una perspectiva en la cual cambia el color. O sea, por decirlo de alguna forma, serían estas las características principales de Leonardo, pero sobre todo el uso del esfumato es lo que más va a caracterizar su obra. Miguel Ángel, bueno, pues como pintor mostró un grandísimo interés por el dibujo y por el volumen, que es algo que nosotros, bueno, pues podemos observar en toda su obra pictórica. Sobre todo la más característica pues va a ser esta de aquí, que es la Capilla Sixtina. Aquí podemos ver un dibujo muy refinado y sobre todo las figuras tanto masculinas como femeninas van a ser muy voluptuosas, van a tener un volumen muy potente. Su principal obra pues es el conjunto de frescos que se desarrollan en la Capilla Sixtina, conocida por todos en el Vaticano. Tenemos aquí el techo, donde aparece una gran cantidad de escenas del Antiguo Testamento, y también el muro frontal, donde en el centro del mismo, bueno, pues aparece Cristo pues repartiendo justicia. Podemos ver ese momento del juicio final, ese apocalipsis, como aparecen triunfantes todos los que suben al cielo, rodeados de una serie de santos y todos aquellos pues que no han conseguido el cielo, por lo tanto quedarán en el infierno. Un conjunto, bueno, pues muy conocido por todos y sobre todo muy, muy significativo en este instante. Para finalizar este último punto nos centramos en Rafael, nacido en el año 1483 y muerto en el año 1520. Alcanza también una gran perfección en el dibujo, como podemos ver en esta obra,
con gran uso del color y también de las composiciones. Sus principales obras, bueno, pues van a ser esta de aquí, que es la Escuela de Atenas, donde aparece una serie de filósofos, Platón y Aristóteles, rodeados de otros muchos personajes del momento, en los cuales se intuye algún autorretrato de Miguel Ángel. Podemos ver también que el paisaje que tiene, bueno, pues un paisaje bastante interesante, está dentro de las estancias vaticanas, apartamentos, bueno, que muchos de ellos podían ser de personajes ilustres del momento, donde el fondo, la arquitectura que rodea a todo y cada uno de estos personajes, bueno, pues una arquitectura muy clásica, con estas bóvedas de casetones poligonales, una serie de esculturas y sobre todo un gran uso de la perspectiva y también de estos arcos semicirculares que, por decirlo de alguna forma, enmarcan a los dos personajes del momento. Toda su obra, bueno, pues también se complementa pues con otras obras, muchas de ellas hechas al fresco, también numerosos retratos. Aquí podemos tener la Dama del Unicornio, que es pues, una de las más icónicas de Rafael, y también algunos cuadros de la Virgen con niños. Aquí tenemos esta representación de estos dos angelotes, bueno, pues que hemos visto muchas veces con la imagen que os presento aquí, diseccionados, pero estarían situados en este conjunto o en esta obra. Bueno, pues el Renacimiento será una corriente que no se quede solo en Italia, sino que también pues, la encontremos en diversos países de Europa. Nos vamos a centrar en la escuela flamenca, concretamente en los Países Bajos, en Gante y en Brujas. Bueno, pues en esta zona pues, va a destacar muchísimo la pintura, que siempre se va a poner al servicio de una poderosa burguesía que enriquecida, bueno, pues encarga muchas obras pues, para decorar sus casas. Los primitivos flamencos tuvieron rasgos propios y sobre todo el uso del óleo. Esto es algo pues, totalmente clave porque luego se irradia al resto de países y épocas posteriores. Los hermanos Van Eyck fueron los iniciadores de esta escuela, como por ejemplo Jan Van Eyck, que llevó a cabo esta obra de aquí, que es el matrimonio Arnolfini, muy conocida. Otro pintor destacado va a ser Roger van der Weyden, que introdujo pues, la expresión de los sentimientos en obras de este tipo, como por ejemplo va a ser el Descendimiento. Estas obras, bueno, pues las encontramos pues en un periodo de transición, son góticas, pero ya están cerca del Renacimiento, entonces por eso se ven más o menos en este periodo. Son un estilo muy especial, o sea, son los primitivos flamencos y se conocen como tal y suelen ubicarse eso, en finales del gótico, principio del Renacimiento. Y luego posteriormente también tenemos el Bosco, con este jardín de la delicia archiconocido, que lo que hace es caricaturizar la sociedad de su época a través de imágenes y seres totalmente fantásticos, donde se ve un cielo, donde se ve, por ejemplo, el mundo terrenal, el cielo, el infierno y una gran cantidad de personajes, muchos pues súper oníricos y sacados del mundo de los sueños y de la imaginación. Terminamos ya con Alemania y Francia. Bueno, pues van a ser en Alemania y Francia muchísimos pues, reyes que llamaron a sus propias cortes a muchos personajes y pintores del Renacimiento que se formaron en Italia o iban directamente a Italia a formarse y aquí entraban en contacto unos con otros. En Alemania la figura más importante es Alberto Durero, lo tenemos aquí, que fue un gran dibujante y también grabador, ¿vale? Aquí podemos observar que el dibujo tiene un gran detallismo en su obra. La obra más destacada, bueno, pues sus propios autorretratos, ¿vale? O también este aquí que es Adán y Eva. Y en Francia, bueno, pues el Renacimiento se impuso, sobre todo en el reinado de Francisco I, que construyó muchísimos castillos palacios o los chateaux. A lo largo, por ejemplo, pues del Valle del Loira, como por ejemplo este castillo de Chambord.